Un alcalde negro rescata a 2 niños bajo un puente y los lleva a su mansión. La gran sala del Tribunal del Condado de Essex estaba inusualmente llena para una mañana de lunes. Los periodistas se alineaban en las paredes traseras como buitres esperando su festín. Familiares, curiosos del pueblo y discretos simpatizantes llenaban cada banco de madera con un aire de tensión que se aferraba a las columnas de mármol y a las tejas del techo manchadas. El murmullo de las conversaciones en voz baja zumbaba como estática bajo la pulida grandeza, solo para acallarse cuando las puertas de la sala se abrieron con un gemido sombrío. Marcus Duval entró, flanqueado por 2 agentes. Llevaba esposas en las muñecas y los tobillos, y los eslabones de acero emitían el suave tintineo de la injusticia al avanzar por el pasillo. Era un hombre alto, de hombros anchos, complexión delgada y un rostro tallado por la paciencia y una silenciosa rebeldía. Vestía un traje azul marino que claramente había sido a medida, aunque ahora le quedaba un poco holgado por el peso que había perdido desde su arresto. A pesar de las cadenas deshumanizantes, caminaba como un hombre que no pertenecía a ellas, como quien una vez se paró frente a cientos de niños enseñándoles sobre disciplina, redención y el costo de la violencia. Esta no era la primera vez que Marcus enfrentaba la adversidad, pero sí la primera vez que lo retrataban como un villano. Apenas unos meses antes, era reconocido como un constructor de comunidades, el fundador de Project Rise, una organización sin fines de lucro que alejaba a jóvenes negros del atractivo de las pandillas y los guiaba hacia la educación, la terapia y la hermandad. Las cámaras de noticias alguna vez elogiaron sus discursos. Los maestros solicitaban sus visitas. Las madres lloraban y le agradecían. Pero ahora, en esta sala que apestaba a cera y poder burocrático, Marcus era etiquetado como secuestrador e intento de asesinato. Se sentaba junto a un hombre que ni siquiera podía mirarlo a los ojos, un defensor público llamado Wesley Hodge, claramente sobrecargado de trabajo, probablemente mal pagado y visiblemente incómodo con la magnitud del caso. La corbata de Wesley estaba torcida y sus notas, garabateadas con una taquigrafía desesperada, se corrían de tinta por las palmas nerviosas. Marcus, incluso en silencio, ofreció una serena tranquilidad, como si comprendiera que el peso de este juicio nunca se basó únicamente en argumentos legales. Algo más grande se estaba gestando. Las pesadas puertas se cerraron tras ellos justo cuando entró el juez Nathan Gentry. Su toga negra ondeó tras él como un telón que descendía sobre la verdad. Golpeó el mazo una vez, señalando el inicio del procedimiento. La sala, tan agitada momentos antes, se tensó, sumisa. El rostro de Gentry, pálido y anguloso, estaba marcado por una permanente arruga de desaprobación entre las cejas. Había servido más de 2 décadas en el condado de Essex, y su nombre se susurraba en rumores sobre tratos secretos y archivos sellados. Nadie podía demostrar su lealtad, pero todos sabían que la tenía. Y hoy estaba claro para quién no estaba allí. El alguacil leyó los cargos en voz alta: secuestro con agravantes, poner en peligro a un menor e intento de asesinato. Los hombros de Marcus permanecieron inmóviles, su rostro indescifrable. Al otro lado de la sala, tras la barandilla, su hermano mayor, Malcolm, permanecía de pie con los brazos cruzados. Expolicía convertido en denunciante, Malcolm había desenmascarado una red de agentes de narcóticos que plantaban drogas durante controles de tráfico. Fue despedido por conducta inapropiada, pero incluso en desgracia no se había doblegado. Ahora veía a su hermano menor soportar la misma marea de males. El fiscal Franklin Weathers se acercó al estrado con una seriedad demostrada. Era 20 años menor que Gentry, pero se comportaba con la seguridad de quien se ampara en el poder. Su equipo, 2 asistentes trajeados y un joven asistente legal, se encontraban detrás de un mar de carpetas, repleto de supuestas pruebas. Franklin comenzó a contar su historia con la naturalidad de quien la ha ensayado incontables veces. Afirmó que Marcus había usado su influencia en la comunidad para atraer a 2 menores, de 10 y 8 años, a su camioneta con el pretexto de ofrecerles ayuda. Luego, con crueldad, los condujo a un campo remoto donde se produjo un altercado. Según Franklin, Marcus fue interrumpido antes de que pudiera completar el acto, aunque nunca especificó de qué se trataba. La vaguedad flotaba en el aire como una niebla, intencional y peligrosa. Lo que no mencionó fueron los moretones encontrados en los brazos de los niños, ni las marcas de las bridas.
ni el hecho de que se habían realizado múltiples llamadas al 911 desde debajo del puente Easton, el mismo puente conocido localmente como un vertedero de cosas no deseadas, a veces personas. Marcus había encontrado a los niños, corriendo descalzo y aterrorizado, escondido tras las columnas de hormigón que sostenían las carreteras de la ciudad. Marcus no los había llevado a su casa, sino a la residencia privada del alcalde, el único hombre que creía que podría protegerlos el tiempo suficiente para que la verdad saliera a la luz. Pero esa parte de la historia faltaba en la narrativa de Franklin, convenientemente recortada como una verdad cancerosa que nadie quería tratar. Se ordenó a la sala del tribunal un receso. El alguacil pidió silencio mientras Gentry se levantaba y salía, con la toga ligeramente ondeando al darle la espalda a Marcus. Durante la breve pausa, Nolan Carr, un periodista independiente que había cubierto el trabajo comunitario de Marcus durante años, vio una carpeta sobre el escritorio de la fiscalía. La etiqueta en tinta roja decía «Confidencial Grant». El nombre le sonó como una campana. Elijah Grant, el primer alcalde negro de la ciudad, estaba programado para testificar a favor de Marcus, pero su asiento en el estrado de testigos seguía vacío. Corrían rumores de que lo habían apartado por asuntos estatales urgentes, pero no se había hecho ninguna declaración oficial. La carpeta, dejada descuidadamente, o quizás intencionadamente, era gruesa, con los bordes desgastados como si hubiera pasado por demasiadas manos. Nolan se removió en su asiento, con el teléfono medio oculto bajo su bloc de notas. Se inclinó ligeramente hacia adelante y tomó una foto, sin flash ni sonido. La imagen se convertiría en algo crucial más tarde, aunque en ese momento era solo una corazonada. Había aprendido a confiar en ellas. De vuelta en la mesa de la defensa, Marcus se inclinó para susurrarle algo a Wesley, quien asintió levemente y garabateó una nota. Pero Marcus no hablaba por desesperación. Le estaba recordando algo importante, algo sobre el momento oportuno, sobre las personas que debían presentarse. Fue entonces cuando Marcus volvió a mirar a Malcolm y por un breve instante sus ojos lo comunicaron todo. No solo se enfrentaban a una falsa acusación, sino a una tormenta que llevaba años gestándose. 2 semanas antes, Marcus conducía de vuelta a casa después de una sesión nocturna con los chicos de Project Rise. Un sedán oxidado se le cruzó cerca de Broad Avenue. Dentro estaban los 2 chicos, ahora claves en el caso, Yamir y Zeke, asustados, sangrando y pidiendo ayuda. Marcus se detuvo sin dudarlo. Lo que no sabía era que el coche del que habían saltado pertenecía a un hombre bajo investigación federal por tráfico de personas. Los chicos, como se revelaría más tarde, llevaban 3 meses desaparecidos, pero nunca fueron detectados. El sistema los había enterrado. Primero llamó a Malcolm. Luego llamó a la única persona que quedaba en la ciudad con suficiente influencia para sortear los trámites burocráticos, el alcalde Elijah Grant. Elijah había sido alumno del difunto padre de Marcus, exdirector y líder de los derechos civiles. El vínculo entre Marcus y Elijah no era político, sino personal. Elijah respondió sin dudarlo, instruyendo a Marcus a llevar a los niños a su finca en las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Lo que ninguno de ellos sabía entonces era que poderosos individuos vinculados a la red de tráfico de personas los observaban, y que salvar a esos niños desenredaría algo que habían ocultado durante años. Pero todo eso, todas las pruebas, toda la verdad, toda la historia, estaba ausente en la sala del tribunal hoy. En cambio, Marcus Duval estaba acusado, mientras que quienes conocían la verdad eran silenciados sistemáticamente. El paradero de Elijah Grant era incierto, los niños habían desaparecido de la base de datos de hogares de acogida, y el juez Gentry ya había dictaminado que ciertos testimonios de testigos eran inadmisibles debido a demoras procesales. Cuando la sala se llenó de nuevo y terminó el receso, el juez regresó con una mirada renovada. La fiscalía solicitó que se agilizara el juicio. La defensa se opuso. La voz de Wesley se quebró al hacerlo, pero Marcus permaneció inmóvil, con la mirada fija. Al otro lado del pasillo, Nolan Carr contemplaba la fotografía que brillaba en la pantalla de su teléfono. Algo en su interior le decía que esta historia no se trataba solo de Marcus. Se trataba de sistemas que se tragaban a hombres buenos por completo. Y del ajuste de cuentas que finalmente podría llegarles.
2 semanas antes, justo antes del amanecer, Marcus había pasado con su viejo sedán bajo el puente Easton. El aire era húmedo y el frío de la noche aún se percibía en el cielo. El puente, con sus vigas de acero oxidadas y sus soportes cubiertos de grafitis, siempre había sido un símbolo de la parte más vulnerable de la ciudad. Era un lugar donde los olvidados encontraban refugio, donde se hacían tratos en la sombra y donde los desesperados se aferraban a cualquier migaja de supervivencia. Marcus había recorrido ese tramo de carretera miles de veces, pero esta mañana era diferente. Su teléfono vibró con un mensaje que parecía dirigido solo a él. «Están aquí. Eres su última oportunidad. E». No necesitó preguntar quién era E. Elijah Grant, el alcalde de la ciudad, un hombre cuya imagen pública era la de un defensor de la justicia, pero a puerta cerrada, Elijah había formado parte de algo mucho más peligroso de lo que la gente creía. El mensaje le provocó un escalofrío en el pecho, un recordatorio de que lo que estaba en juego era mucho más importante que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado jamás. Apretó el volante con más fuerza y aceleró hacia el puente Easton, sin saber qué encontraría al otro lado, pero sabiendo que no había vuelta atrás. Al llegar, los vio de inmediato, los 2 chicos acurrucados bajo un refugio improvisado de mantas empapadas cerca de un barril en llamas. El resplandor anaranjado del fuego iluminaba sus rostros demacrados. El calor de las llamas apenas disimulaba el miedo grabado en sus ojos. Yamir, de no más de 10 años, y Zeke, un niño de 8 años cuya inocencia había sido arrebatada demasiado pronto. Sus cuerpos temblaban de frío, pero no era solo el frío de la noche lo que los hacía estremecer, sino el miedo, un miedo que se había arraigado en ellos mucho antes de que Marcus llegara. Mientras los ojos de Marcus escudriñaban la zona, notó al hombre de pie junto a los chicos. La figura tosca gritaba con voz áspera y acusadora. ¡Fugitivos!, espetó, con palabras teñidas de asco. A Marcus se le encogió el corazón al oír la voz en su mente. El agente Trent Cavanaugh. Nunca le había caído bien. Cavanaugh había sido despedido del cuerpo policial hacía años, con su historial marcado por múltiples demandas civiles por abuso infantil, acusaciones que sus superiores habían ocultado discretamente. El agente tenía fama de intimidante, sus tácticas eran las favoritas de quienes ostentaban poder, y aún así seguía suelto, protegido por una red que lo mantenía intocable. Marcus se agazapó tras un contenedor de basura cercano, ocultando su presencia, pero oyó la voz de Cavanaugh alzándose, cada palabra más violenta que la anterior. El agente levantó la mano, con la palma abierta, apuntando a uno de los chicos. Marcus no dudó. Salió disparado de su escondite, con el corazón latiéndole con fuerza. Se movió con rapidez, agarrando a los chicos y atrayéndolos hacia él. Podía sentir sus pequeñas manos aferrándose a él con desesperación mientras corrían. El chirrido de neumáticos contra el pavimento fue la única advertencia que tuvo Marcus antes de que una camioneta negra rugiera a la vista. La puerta se abrió de golpe antes de que el coche se detuviera por completo, y salió el alcalde Elijah Grant en persona. Su expresión era sombría, sus ojos escudriñando la situación con la mirada rápida y calculadora de quien ha visto demasiados de los secretos más oscuros de la ciudad. Sin decir palabra, Elijah le indicó a Marcus que se apresurara, y los 3 subieron al coche. El motor rugió al arrancar mientras Elijah salía a toda velocidad, dirigiéndose directamente a su finca privada, una enorme mansión escondida tras frondosos árboles y altos muros de piedra a las afueras de la ciudad. El trayecto hasta la mansión fue silencioso, salvo por el ocasional sollozo de uno de los chicos del asiento trasero. La mente de Marcus corría, las preguntas lo bombardeaban en oleadas. ¿Qué habían pasado los chicos? ¿Qué estaba pasando realmente en esta ciudad, en los sistemas que se suponía que debían protegerlos? Se giró hacia Elijah, pero antes de que pudiera expresar su preocupación, la voz del alcalde rompió el silencio. «Ni una palabra de esto sale de aquí», dijo Elijah con un tono frío, casi metálico. «Están ocultando algo mucho peor». Marcus no necesitó preguntar a qué se refería Elijah. Llevaba suficiente tiempo en las trincheras como para saber que cuando había gente poderosa involucrada, las consecuencias eran mayores. Los chicos estaban asustados, demasiado asustados para hablar con libertad, demasiado asustados para confiar en el sistema que les había fallado una y otra vez.
Durante los días siguientes, los chicos empezaron a abrirse poco a poco, relatando historias fragmentadas de sus vidas. Yamir había pasado por varios hogares de acogida, cada uno más negligente que el anterior, hasta que finalmente huyó. La historia de Sik era más perturbadora. Había sido traficado de una fiesta privada a otra, arrastrado entre hombres trajeados y coches de lujo. Los hogares de acogida no eran un refugio. No eran más que escondites para hombres adinerados que buscaban niños para usarlos en sus propios y oscuros fines. Las voces de los chicos temblaban con el peso de sus experiencias. Sus palabras eran pequeñas y fragmentadas, pero el horror que describían era demasiado claro como para ignorarlo. No fue hasta que uno de los chicos señaló una foto en un artículo de prensa que la última pieza del rompecabezas encajó. El dedo del chico tembló al posarse sobre el rostro del juez Nathan Gentry, el hombre que presidió el juicio de Marcus, el hombre que había servido como ejecutor de la justicia, al menos ante la opinión pública, el mismo juez que había protegido el sistema corrupto que permitía que este tráfico continuara sin control. El rostro de Elijah se puso pálido al ver la foto, con la boca apretada por un dolor más profundo de lo que Marcus podía comprender. Ese fue el momento en que Elijah tomó una decisión de la que pronto se arrepentiría. Elijah Grant era un hombre de honor, o al menos lo era, pero cuando el sistema que había jurado cambiar empezó a volverse en su contra, cuando las personas a las que había luchado por proteger resultaron ser meros peones en un juego de poder, Elijah se dio cuenta de que el precio de hacer lo correcto podría costarle todo. En cuanto se filtró la noticia de que Marcus había llevado a los chicos a la finca del alcalde, las amenazas se sucedieron rápidamente. Altos funcionarios, la mayoría invisibles pero siempre presentes, empezaron a hacerse sentir. Una advertencia provino de alguien del círculo de Elijah. Si testificas, las fotos de tu pasado saldrán a la luz. Tu reputación arderá. Y tu legado también. Era una amenaza velada, una que Marcus sabía que tenía sus raíces en la verdad. Elijah nunca había sido el santo que aparentaba en público, y todos lo sabían. Había fotos, momentos de su pasado cuidadosamente escondidos, cada uno un recordatorio de que en el juego de la política, la lealtad no era más que una moneda para gastar. 3 días después, Marcus fue arrestado en un estacionamiento cerca de un supermercado. Los cargos se acumularon en su contra: secuestro, poner en peligro a alguien, intento de asesinato. Los medios lo pintaron como un monstruo. Elijah, antaño un hombre de fuerza pública, había desaparecido de la vista pública. Su reputación era demasiado valiosa, y el costo de exponer la verdad, demasiado alto. Los testimonios de los chicos, las fotos de Gentry, el corrupto sistema de acogida, todo desapareció en las sombras, enterrado bajo capas de burocracia y mentiras. Pero Elijah había tomado su decisión. No podía permanecer callado por más tiempo. Y aunque conocía los riesgos, también sabía que Marcus se mantendría firme. Ya no había vuelta atrás. La verdad eventualmente saldría a la luz, estuvieran preparados o no. Para cuando se reanudó el juicio de Marcus, la sala se había vuelto más fría, no solo en temperatura, sino también en los corazones de los presentes. El familiar zumbido del aire acondicionado no alivió la creciente tensión que impregnaba la sala. El sol brillaba a través de los altos ventanales, proyectando rayos de luz sobre los pisos de caoba, pero su calor parecía no afectar la gélida atmósfera del interior. El juez, Nathan Gentry, ocupaba una posición más alta que antes, con una mirada penetrante y firme mientras desestimaba casi todas las objeciones del abogado de Marcus. Parecía que el juicio había sido manipulado desde el principio, pero ahora era innegable. El sistema, de arriba a abajo, ya había decidido su veredicto. El caso de la defensa se desmoronaba poco a poco. Testigos presenciales que previamente habían aceptado testificar desaparecieron repentinamente. Sus nombres nunca aparecieron en la lista oficial del tribunal. Las pruebas que podrían exonerar a Marcus habían sido ocultadas o directamente destruidas. Las pruebas de ADN que podrían haber limpiado su nombre ni siquiera se presentaron al laboratorio. Era como si alguien hubiera borrado meticulosamente la verdad, dejando solo la fachada vacía de un juicio. Y, sin embargo, Marcus permaneció allí sentado, con la mirada fija, sabiendo que lo único que lo separaba de la cadena perpetua era el más mínimo cambio de dirección. Entonces, a medianoche, la revelación de Nolan Carr llegó a Internet,
derribando las frágiles barreras que la Fiscalía había construido cuidadosamente. El artículo, escrito en un tono que equilibraba la indignación y el profesionalismo, incluía una foto condenatoria de un archivo etiquetado como Confidencial Grant. Se trataba de un archivo olvidado por error durante uno de los recesos del juicio, que contenía pruebas cruciales ocultas para proteger a la élite de la ciudad. La foto demostraba que el alcalde Elijah Grant no solo había intervenido para salvar a los niños de las manos abusivas del sistema de acogida, sino que también los había albergado en su mansión, donde permanecieron bajo custodia protectora bajo identidades falsas. El artículo detallaba cómo el alcalde había llegado al extremo de pagar por la seguridad de los niños con su propio patrimonio, consiguiéndoles un lugar en un centro de tratamiento privado fuera del estado donde podrían recuperarse, lejos de la mirada de quienes los explotarían. La revelación puso al descubierto la profunda corrupción que hunde los sistemas político y judicial de la ciudad, y causó furor en Internet. La noticia corrió como la pólvora, recogida por los medios de comunicación de todo el país. A la mañana siguiente, los manifestantes invadieron el juzgado exigiendo justicia para los chicos y para Marcus, a quien se había presentado como su captor. Dentro de la sala, la atmósfera cambió drásticamente. El fiscal, Franklin Weathers, se encontraba al frente, con la compostura visiblemente alterada mientras miraba con nerviosismo a su equipo. El juez Gentry también parecía desconcertado, su habitual compostura destrozada por la revelación explosiva. Por primera vez en la historia del caso, le temblaron las manos al golpear el mazo. El juez, antes severo, pareció dudar, quizá al darse cuenta de que todo el caso se había desmoronado ante sus ojos. Se aclaró la garganta, intentando recuperar el control del proceso, pero el ambiente ya no era el mismo. La presión era excesiva. La sala estaba demasiado llena de ira e incredulidad. En un intento frenético por recuperar el control, la Fiscalía solicitó una prórroga, alegando una interferencia mediática imprevista, como si pudieran escudarse en la cobertura mediática para retrasar la justicia. La sala bullía de murmullos, la tensión era palpable, pues todos los presentes parecían comprender que ya no se trataba de pruebas, sino de poder y de cómo éste podía doblarse, romperse o caer. Malcolm, que había permanecido sentado en silencio en la galería, no pudo permanecer en silencio. Se levantó bruscamente, su voz cortando el caos como un cuchillo afilado. «No, lo que están haciendo es justicia imprevista». Sus palabras resonaron, desafiando a todo el sistema que había ignorado sistemáticamente la verdad. Los alguaciles reaccionaron rápidamente, llevándoselo a rastras, pero el daño ya estaba hecho. Su arrebato fue la grieta en la presa, y la sala se desplazó aún más de su anterior estado de orden controlado. Fue entonces, justo cuando la tensión alcanzó su punto álgido, que ocurrió lo inesperado. Un testigo sorpresa, nada menos que el alcalde Elijah Grant, entró en la sala. Su aspecto desaliñado contrastaba marcadamente con la figura impecable que una vez había honrado a los medios con discursos pulidos y promesas de campaña. Llevaba la ropa arrugada, el cabello despeinado, y sus ojos ardían con la clase de desafío que solo emana de alguien que ha visto demasiado y finalmente ha decidido actuar. La sala se convirtió en un caos. Los periodistas se apresuraban a capturar el momento. Las cámaras disparaban y los abogados gritaban con incredulidad. El juez Gentry ordenó la salida de Elijah, con voz severa, mientras exigía que escoltaran al alcalde. Pero antes de que nadie pudiera moverse, Elijah dio un paso al frente, con una voz que resonaba con una fuerza innegable. «¡Vi a los chicos!», gritó con una mezcla de ira y angustia en sus palabras. «Los acogí porque nadie más lo haría. Están protegiendo a monstruos». El impacto de la declaración de Elijah fue inmediato. La atmósfera en la sala pareció vibrar con una descarga eléctrica mientras los presentes asimilaban el peso de sus palabras. Por primera vez, los muros de secretismo que habían protegido a las fuerzas corruptas de la ciudad comenzaban a derrumbarse. Los teléfonos vibraban mientras los periodistas se apresuraban a documentar el momento, capturando el cambio en la dinámica de poder de la sala. La verdad, tan implacable y cruda como era, se había abierto paso. Pero no fue solo el testimonio de Elijah lo que cambió el curso de la situación, sino la revelación que le siguió. En la esquina trasera de la sala, un hombre se levantó lentamente de su asiento. Su complexión musculosa y su postura sensata dejaban claro que no era cualquiera.
Era un ex-marine, un hombre que había visto batalla tanto en el campo de batalla como en las calles de la ciudad. Su voz era serena, pero la furia en sus ojos era inconfundible. Señaló al juez Gentry con un dedo, sus palabras cargadas de acusación. «¿Sabes lo que le hiciste a mi familia?», dijo, su voz un escalofriante recordatorio del coste personal de la corrupción que había proliferado sin control durante tanto tiempo. La sala quedó en silencio por un instante mientras el peso de sus palabras se asentaba. Fue como si la verdad hubiera resonado por la sala como una onda expansiva, sacudiendo a todos hasta la médula. La estructura de poder que había mantenido esta red de mentiras, jueces, políticos, policías, comenzaba a resquebrajarse. Los muros ya no eran impenetrables. En ese momento, la esperanza de justicia se sintió más tangible que nunca. Mientras la sala se sumía en el caos, con los medios capturando cada momento y los poderosos tomando decisiones frenéticamente, se plantaron las primeras semillas del cambio. Ya no se trataba solo de Marcus, sino de la podredumbre sistémica que se había permitido prosperar, de los inocentes que habían sido explotados, y de las personas que tuvieron el coraje de alzarse y decir basta. La lucha estaba lejos de terminar, pero era evidente que algo había cambiado, y no habría vuelta atrás. En una semana, el mundo alrededor del condado de Essex había comenzado a desmoronarse de una manera inesperada. El Departamento de Justicia, obligado a actuar por la implacable ola de indignación pública, inició una investigación formal sobre el profundamente corrupto sistema judicial del condado. La investigación fue amplia, abarcando toda la estructura, pero comenzó con el objetivo más obvio, el juez Nathan Gentry. El hombre que una vez fue intocable, su mazo era la última palabra en cada caso, se había convertido en un símbolo de todo lo que fallaba en el sistema. La noticia cayó como una bomba en los medios. Gentry había renunciado por problemas de salud. Era una mentira cuidadosamente urdida, una maniobra para salvar las apariencias. Sin embargo, tras bambalinas, había huido del estado al amparo de la oscuridad, desapareciendo en las sombras donde sus contactos ya no podían protegerlo. El fiscal Franklin Weathers, quien había sido la punta de lanza del caso contra Marcus, desapareció de la vista pública casi de inmediato. Su oficina, antes bulliciosa, estaba ahora inquietantemente silenciosa, y cualquier intento de contactarlo para obtener comentarios era respondido con silencio. Era como si lo hubieran borrado de la conciencia pública. Nadie sabía a dónde había ido, pero los rumores que corrían por el juzgado eran incriminatorios. Algunos decían que le habían dado un puesto tranquilo y cómodo en un bufete privado, muy alejado del caos que había dejado atrás. Otros sospechaban que lo habían puesto bajo protección de testigos para evitar que denunciara la red de corrupción de la que había formado parte. Sin embargo, el acontecimiento más impactante se produjo cuando Asuntos Internos, envalentonado por la nueva atención federal, reabrió docenas de casos sin resolver. Estos casos involucraban a niños en el sistema de acogida, muchos de los cuales habían desaparecido o habían sufrido abusos inimaginables. Los expedientes, olvidados durante mucho tiempo y enterrados bajo montañas de papeleo, ahora eran examinados con nuevos ojos. Cada pista, cada inconsistencia, era examinada con precisión implacable. Los resultados fueron rápidos y contundentes. Uno a uno, los nombres de los culpables, policías, trabajadores sociales y otras personas en puestos de poder comenzaron a salir a la luz. Su participación en la trata y la explotación infantil, incluidos los niños Yamir y Sek, ya no podía negarse. Fue una acusación contundente contra un sistema que se había permitido que funcionara desenfrenadamente durante demasiado tiempo. Pero el momento más crucial llegó cuando Marcus Duval fue liberado. Los cargos contra él, secuestro e intento de asesinato, fueron retirados y quedó en libertad a la espera de su absolución. La sala, antes llena de tensión y corrupción, fue ahora el escenario de su exoneración. No hubo aplausos ni grandes celebraciones. Marcus simplemente salió de la sala, sin las manos atadas, pero con la mente agobiada por la conciencia de lo que había perdido. Su reputación había quedado manchada, y las cicatrices de su injusto encarcelamiento lo acompañarían el resto de su vida. Pero no solo su vida había cambiado. Eran las vidas de todos los que habían quedado atrapados en la red de mentiras, engaños y corrupción. Al salir a la luz, las sombras del pasado no se desvanecieron fácilmente. Los chicos, Jamie y Zeke, volvieron a la palestra,
pero esta vez bajo protección federal. Los citaron a declarar ante un gran jurado, donde lo contaron todo, hasta el último detalle, cada nombre, cada lugar, cada momento. Fue un torrente de verdades para el que nadie estaba preparado. Los chicos hablaron con claridad, con voz firme, al relatar los horrores que habían presenciado. Entre los nombres que mencionaron se encontraban 2 senadores estatales, 3 jueces municipales y un exjefe de policía. Hombres que habían usado su poder para aprovecharse de los vulnerables, que creían que sus cargos los hacían intocables. Pero ahora, la verdad también les llegaba a ellos. Afuera del juzgado, Marcus estaba en las escaleras, flanqueado por su hermano Malcolm y Elijah Grant, el alcalde que lo había arriesgado todo para exponer la corrupción. Los periodistas los acosaban, con sus cámaras disparando en rápida sucesión mientras les ponían los micrófonos delante de la cara. Las preguntas eran rápidas e incesantes, pero Marcus no hablaba. No lo necesitaba. Su silencio lo decía todo. En cambio, abrazó a Malcolm, con los brazos de su hermano rodeándolo con fuerza, ofreciéndole apoyo sin palabras. Era un raro momento de paz en el caos, un momento en el que simplemente podían existir en la verdad por la que tanto habían luchado. Elijah estaba cerca, apoyado en un coche negro, con una expresión indescifrable. El peso de todo lo sucedido, de lo perdido y lo ganado, se reflejaba en su rostro. Había sido un hombre de poder silencioso, cuya influencia se ocultaba bajo la pulida superficie de su carrera política. Pero ahora, él también estaba expuesto. Su conexión con Marcus y los chicos lo había puesto en el centro de una tormenta que apenas comenzaba. Malcolm, siempre realista, observaba a su hermano con atención. Había visto el daño que las últimas semanas le habían causado a Marcus, pero ahora una nueva preocupación se reflejaba en sus ojos. «Vendrán a por ti», advirtió en voz baja con un tinte de preocupación. Marcus asintió, con la mirada endurecida al contemplar las escaleras del juzgado, el mar de reporteros y la tormenta de consecuencias que se avecinaba. Sabía lo que estaba en juego. Las poderosas fuerzas que se había atrevido a exponer no lo dejarían en libertad por mucho tiempo. Irían tras él como habían ido tras todos los que habían intentado luchar por la justicia. Pero Marcus ya había tomado su decisión. La batalla por la justicia apenas comenzaba. El coche negro a su lado era un símbolo de lo que todos habían luchado. Representaba el fino hilo de seguridad y poder que habían logrado tejer juntos frente a adversidades abrumadoras. Era un boleto a la libertad, pero también un recordatorio de que la lucha estaba lejos de terminar. Al alejarse de las escaleras del juzgado y caminar hacia el coche, Marcus sintió el peso de todo lo que habían logrado y de todo lo que aún estaba por venir. La ciudad cambiaría, pero la batalla por la verdadera justicia estaba lejos de terminar. La corrupción que habían expuesto era profunda, y mientras continuara la lucha por la verdad, tendrían que mantenerse alerta. La verdad había salido a la luz, pero ahora debían asegurarse de que no se revelara. Con una última mirada al juzgado, donde aún persistían los ecos de la justicia y la retribución, Marcus se deslizó en el asiento trasero del coche. La puerta se cerró con un golpe sordo, y mientras el coche se alejaba del juzgado, supo que habían ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar.